pero es que tenemos al director del Centro de Estudios Árabes en España, Haysam Amirah Fernández. Señora Amirah Fernández, buenos días, buen mediodía para usted. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Yo quisiera preguntarle, desde el Centro de Estudios Árabes, ¿cómo están las fuerzas de la opinión pública sobre lo sucedido? Uno ve gente alrededor del mundo apoyando la operación militar de Estados Unidos, así como ve gente llorando la muerte de su líder espiritual. Cuando usted compara las dos fuerzas a favor o en contra de lo que pasó, ¿cuál es el balance? Bueno, yo creo que no es una cuestión de una opción o la otra, porque pienso que se puede ser muy crítico y ser contrario a un régimen como el régimen iraní, por su forma de dirigir el país, de tratar a la sociedad iraní, sobre todo a quienes se oponen a esa forma de gobernar el país, pero al mismo tiempo también se puede ser crítico y condenar una agresión de dos países contra otro Estado. Ya digo, por más que rechacemos un régimen político por las violaciones de derechos humanos que comete, hay muchos, por desgracia, en el mundo que son así y no se va contra todos ellos. Pero si no hay un aval de la legalidad internacional, una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o, sobre todo, una prueba clara de que el ataque es preventivo porque era inminente que el país atacado iba a iniciar una campaña militar, si no se da todo eso, también hay motivos para rechazar que esta sea la forma en que unos países puedan bombardear a otros. Europa lo ha rechazado y condenado en el caso de Rusia, cuando atacó y agredió a un país vecino, a Ucrania, en el año 2022. Creo que hay muchas personas que en este momento no ven con buenos ojos que se inicie una guerra contra un país con una base tan débil como la que han presentado Estados Unidos e Israel, Estados Unidos e Israel. Sí, señora Amirah Fernández, yo quiero preguntarle acerca del tema nuclear. Se ha especulado mucho sobre la capacidad nuclear de Irán. Se sabe que Israel es una potencia nuclear. Entonces, ¿usted ve un riesgo nuclear en esta guerra? Bueno, aquí el tema nuclear se está utilizando como un argumento para intentar justificar el ataque contra Irán, sobre todo ante la opinión pública estadounidense, es lo que le interesa sobre todo al presidente Donald Trump, y también ante la opinión pública mundial. La supuesta existencia de un programa de armas de destrucción masiva. No olvidemos que, como se ha comentado, en Oriente Medio existe una potencia con un programa nuclear militar y que tiene bombas atómicas, que es Israel, que nunca firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, cosa que Irán sí firmó. No olvidemos tampoco que Irán llegó a un acuerdo, el llamado acuerdo nuclear, con 6 potencias internacionales, los 5 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas más Alemania, el llamado acuerdo nuclear que firmó por parte de Estados Unidos el presidente Barack Obama en el año 2015, que daba garantías de inspecciones, de supervisión de las instalaciones nucleares iraníes y comprobar qué es lo que estaban haciendo con inspecciones intrusivas. Quien salió de ese acuerdo y lo convirtió en papel mojado fue Donald Trump, el presidente estadounidense en su primer mandato, en el año 2018. Al final, si la opción es ir por la vía militar y bombardear y descabezar regímenes porque no nos gustan como son, y el régimen iraní es muy condenable por muchas cosas que hace, el sistema internacional se convierte en una ley de la jungla donde va a imperar la ley del más fuerte. El problema es que el más fuerte a veces puede considerar que por su fuerza puede hacer lo que quiera, y la realidad es más tozuda y puede encontrarse con consecuencias no esperadas, y las consecuencias pueden llegar mucho más allá del lugar donde tiene los bombardeos y el lugar donde está la acción militar. Puede tener consecuencias sobre el mercado internacional de la energía, sobre el comercio internacional, sobre el transporte aéreo. Lo estamos viendo estos días. Ahora, dentro del proceso que tiene que darse de búsqueda de un nuevo liderazgo en Irán, pero también la expectativa de que
tal vez surja un liderazgo opositor. ¿Eso para usted es algo que resulta evidente o al contrario es muy difícil que pueda surgir un liderazgo opositor que tal vez conduzca a Irán hacia una apertura democrática en donde no sea únicamente los ayatolás quienes determinen el futuro de ese país? Mire, lo que está ocurriendo me trae recuerdos del año 2003, aunque con matices, pero hay algunas similitudes. Me refiero a la invasión de Irak y el derrocamiento del régimen dictatorial que había allí en 2003. Esta invasión dirigida por Estados Unidos contra el régimen de Saddam Hussein, alegando, por un lado, que tenía armas de destrucción masiva, cosa que luego se ha demostrado que no era cierto, y alegando que tenía vínculos con el terrorismo internacional. Se prometió que habría una oposición democrática que se haría con el poder en Irak y que la población pues la apoyaría masivamente y sería un nuevo sistema político que traería democracia a Irak y favorecería los intereses de Estados Unidos y supuestamente de Occidente. Quienes seguimos de cerca y hemos visto lo que ha ocurrido en los 23 años que han transcurrido desde la invasión de Irak, sabemos muy bien que ni vino una oposición democrática, ni hubo una pacificación del país, ni contribuyó a la estabilidad de Oriente Medio, sino que el país cayó en un caos, en violencia interna, que generó oleadas de refugiados, que eso fue lo que propició el vacío de poder, que aparecieran grupos como el autoproclamado Estado Islámico, el ISIS, y que tuviera consecuencias en toda la región. Irán es un país mucho más complejo que Irak, lo era en 2003. Irán es más grande, tiene una población de más de 90 millones de habitantes, un régimen que no depende de una sola persona, como en el caso de Irak con Saddam Hussein. El régimen iraní es complejo, ha tenido tiempo para prepararse para escenarios donde recibiera golpes muy duros, como los que hemos visto en los últimos días, ayer concretamente y antes de ayer, el asesinato del líder supremo de Irán y muchos de los mandos militares. Cuidado con estas aventuras que prometen soluciones rápidas o una democratización, o que hay unos opositores que van a lograr hacerse con el poder y el país se va a estabilizar, porque esto no funciona así. Y lo hemos visto también en Afganistán. Se utilizó en el año, cuando los atentados contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, se utilizó el argumento también de que los talibán, que gobernaban con mano férrea, con represión de los derechos humanos en Afganistán, que derrocar ese régimen tiránico iba a traer democracia a Afganistán e iba a defender la libertad y los derechos de las mujeres. Fue algo que se utilizó como argumento para recabar apoyo de la opinión pública en Estados Unidos, en Occidente. ¿Qué pasó 20 años después? Estados Unidos y Occidente abandonó Afganistán, abandonó a las mujeres afganas que vuelven a estar hoy bajo el yugo de los talibán de nuevo. Ahora se vuelve a decir que la intervención en Irán es para defender a las mujeres sus derechos, sus libertades. Me temo que puede ser más un argumento de consumo interno para justificar lo que se está haciendo, que es una lucha por la hegemonía regional, teniendo en cuenta que Israel es quien aspira a ser el hegemón e imponer su voluntad a toda la región de Oriente Medio, y que no va tanto para respetar los derechos de la sociedad iraní, incluidas las mujeres. Sí, efectivamente, eso confirma la fuerza y la influencia de Irán en la región, pero también la fuerza de Irán, la fuerza de Israel para llevar a Estados Unidos a una pelea que no es de Estados Unidos, porque Estados Unidos ya había anunciado que había acabado con el programa nuclear de Irán. Es apoyar a Israel a destruir a su enemigo y con las consecuencias que estamos viviendo. Así es, el presidente Donald Trump en junio, después de bombardear instalaciones del programa nuclear iraní, dijo que ese programa había quedado obliterado, que lo había destruido por completo. Eso en junio, y sin embargo ahora está diciendo que hay que bombardear al país y matar a sus dirigentes para acabar con el programa nuclear iraní. No olvidemos que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que lleva en la política varias décadas, lleva desde los años 90 del siglo pasado, desde principios de los años 90, intentando que Estados Unidos bombardee Irán y destruya el régimen de Irán.
ha utilizado el argumento desde los años 90 de que Irán estaba a pocos meses de obtener el arma nuclear. Han pasado 3 décadas. A día de hoy no parece que tenga el arma nuclear, pero ese argumento lo ha utilizado Netanyahu para arrastrar a Estados Unidos. Y lo ha conseguido con el presidente Donald Trump. No lo consiguió con, creo que fueron 7 presidentes anteriores. Y hay que preguntarse, ¿la opinión pública de Estados Unidos apoya que el país entre en otra guerra más en Oriente Medio? Las encuestas de opinión que he visto hasta el momento dicen lo contrario. Solo una minoría, creo que 1 entre cada 4 adultos estadounidenses, apoyan que se vaya a la guerra en Irán para derrocar al régimen. Incluso la base electoral del presidente Donald Trump, la base llamada MAGA, ¿no?, que quiere que Estados Unidos vuelva a ser grande, ¿no?, de nuevo. Hay muchos de ellos que dicen que esto no es por lo que votaron, que esto no es la promesa del presidente Donald Trump, America First, Estados Unidos primero. Esto responde a un interés muy concreto de un gobierno israelí, de un dirigente israelí, Netanyahu y su coalición de gobierno, que quiere aprovechar el momento para eliminar a un competidor por la hegemonía regional. Y esto pues puede tener consecuencias pues grandes, incluso para la opinión pública estadounidense. Don Haitham, muchas gracias. Una curiosidad final, ¿su familia de dónde es? Yo soy español y tengo parte de la familia de Jordania. Jordania. Haitham Amirah Fernández es el director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes. Ya también, pues todavía falta cómo van a reaccionar los países árabes que están siendo atacados por el régimen de Teherán. Director, muchas gracias y ojalá que esto pase muy pronto. Ojalá que sea así. Muchas gracias a ustedes.